Si prestaron atención a la oración que hizo Alistair en la mesa del Señor, pero principalmente cuando dio gracias por la copa, cuando él dice todo lo que, él dijo en la oración, todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz debe de motivarnos para vivir una vida santa, porque el Señor dio su vida por nosotros. Así que cuando estaba orando nuestro hermano Alistair, estaba pensando yo en la... Bueno, me dio a pensar la clase de esta mañana, la exhortación de esta mañana. Así que vamos a abrir nuestra Biblia allí en la carta que Pablo escribe a los Romanos, en el capítulo 12 y versículo 1. Cuando dice allí el apóstol Pablo, escribe el apóstol Pablo, ¿verdad? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, cuando miramos este texto, este versículo, solamente este versículo, miramos que hay una división de Pablo en cuanto a cuando él escribe sus cartas, o cuando él escribe sus cartas a las iglesias. Primeramente da una enseñanza, presenta el evangelio, presenta la doctrina, y luego nos manda que la pongamos en práctica. Y esto es importante, ¿verdad? Cuando nosotros oímos lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, lo hizo por nosotros. Cuando miramos el sufrimiento que está relatado en los evangelios, que está relatado en las profecías del Antiguo Testamento, en los Salmos, eso nos debe de motivar a responder de una manera afirmativa para la demanda las demandas de nuestro Padre Celestial. Entonces, las palabras que unen los primeros 11 capítulos de la carta a los Romanos con los 5 restantes es así que. Después de haberles dicho todas estas cosas de que están en pecado tanto judíos como gentiles, y la manera cómo Dios nos ha justificado, y luego hablando del bautismo y todas esas enseñanzas que están allí, y que nos ha hablado de las consecuencias del pecado, nos ha dicho la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y nos ha dicho que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces Cristo hace posible que nosotros nos acerquemos a Él. Así que el apóstol Pablo así inicia. Así que, la unión entre esas dos partes de la carta, es decir, primeramente la doctrina de la salvación, que Pablo ha expuesto en los 11 capítulos anteriores. Y esa doctrina, esa enseñanza debe de producir de una manera natural y necesaria una vida santa para nosotros. Una vida diferente de la que vive el hombre que está sin Dios, sin Cristo y sin esperanza en el mundo. Una vida santa para todos aquellos religiosos que se encuentran desviándose cuando se ha desvirtuado la palabra del Señor, cuando no se estudia, cuando no hay ese seguimiento de lo que Lucas escribe, allá en Hechos capítulo 16 y versículo
Hechos 17, perdón, en versículo 11, ¿verdad? Cuando está diciendo, y estos, hablando de unos habitantes de una ciudad que se llama Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, y luego dice, escudriñando las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que esa es nuestra responsabilidad, escudriñar, estudiar la escritura para, ¿es esto lo que Dios pide de mí? ¿Es esto lo que Dios pide de mí? Entonces, miramos el cristianismo práctico a partir del versículo 1 o del versículo 2 del capítulo 12 del libro a los Romanos. Y Pablo hace esto porque él quiere garantizar en la vida cristiana el final de cada uno de nosotros. Él no quiere que ese evangelio cree de crear falsas expectativas en nosotros, creyendo que ya obedecí el evangelio y ya soy salvo, ya no tengo nada que hacer más. Es el inicio, es el crecimiento, y por eso Pablo no quiere que nadie se pierda, porque es el deseo, es la voluntad de Dios. Y por eso él quiere que todo el cristianismo esté atento, ¿verdad? Necesitamos tener esa expectativa de el fin de nuestro cristianismo. ¿Cuál es el fin de nuestro cristianismo? Llegar delante de la presencia de Dios. Ese evangelio que se sembró en nosotros debe de producir sus frutos. Cuando leemos o cuando nos hablan de las semillas, por ejemplo, si plantamos una semilla en un terreno fértil, esa semilla va a transformarse en raíz y en un tallito, en un tronco, en ramas, en hojas, en flores y en fruto, que es lo que se espera. Bueno, el evangelio es una semilla, y necesitamos que esa semilla que está en nuestro corazón espiritual, que es nuestra mente, llegue a ese fruto, nos lleve a ese fruto, y ese fruto es la vida eterna. Empezamos de a mero abajo cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando oímos el evangelio, cuando nace la fe y cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y confesamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y lo obedecemos en lo que Él demanda y nos bautizamos. Pero a partir de que nos bautizamos, inicia nuestro crecimiento. Fortalecernos en la palabra del Señor, crecer y llevar una vida santa, como estaba llevando en la oración nuestro hermano Alisder, ¿verdad? Cuando está presidiendo la mesa del Señor, principalmente en la segunda parte, cuando da gracias por el jugo de la vid, ¿verdad? Cuando él menciona la sangre, esa sangre que derramó nos debe de impulsar, ¿verdad? Él murió por nosotros, ¿verdad? Y merece que nosotros hagamos nuestra parte. Entonces, así que es el inicio de el cristianismo práctico después de la enseñanza, después de la doctrina. Hermanos, escribe el apóstol Pablo, os ruego, no nos manda, porque él podía mandarnos, porque él es un apóstol de Jesucristo y nos podía ordenar, hagan esto, ¿verdad? Pero él dice, os ruego, y siempre el apóstol Pablo no apela a su apostolado, ¿verdad? Siempre él, cuando se dirige a la iglesia, a las iglesias que él escribe,
él menciona os ruego. Ahí en 1 Corintios capítulo 1 y versículo 10, ¿verdad? Cuando está el problema de la división allá en Corinto, ¿verdad? Dice el versículo 10, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Os ruego, es lo que el apóstol está llevando. Y hay muchos ruegos que el apóstol Pablo menciona, ¿verdad?, en las diferentes cartas. Ahí en el capítulo 4 también de 1 Corintios, ¿verdad?, pero el versículo 16, él menciona ahí, por tanto os ruego que me imitéis. Os ruego que me imitéis. ¿Por qué? Porque él imita a Jesucristo. Así como fue Jesucristo, ¿verdad?, fue Pablo. Y él quiere que nosotros le imitemos a él, ¿verdad?, porque él imitó a Jesucristo en su vida. Cuando miramos todo el ministerio del apóstol Pablo, miramos que nunca se hizo para atrás, nunca se desvió del camino de predicar el evangelio, a pesar de cómo le trató las distintas personas de las distintas ciudades, distintos países, ¿verdad?, apedreado, azotado con varas, puestos en la cárcel, muchas cosas que él sufrió. Sufrió el menosprecio de los judíos, de sus hermanos de sangre, y él siempre para adelante, ¿verdad? Siguió a Jesucristo, ¿verdad? Siguió a Jesucristo. Cuando miramos a Jesucristo, que es el ejemplo por excelencia, miramos que el Señor dio su vida por nosotros. No le importó el odio que las autoridades judías tenían contra él, sino que él siguió firme. Así que en Efesios capítulo 4 y versículo 1, ¿verdad?, el apóstol Pablo está escribiendo la carta a los Efesios desde la prisión allá en Roma. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Cristo nos llamó. Cristo nos llamó. Toño, al inicio de la clase, ¿verdad?, él daba gracias por aquellos hermanos que le hablaron del evangelio, ¿verdad?, y que fueron constantes con él, ¿verdad?, porque él no quería obedecer el evangelio, y tampoco yo, y probablemente tampoco ustedes, ¿verdad? Cada uno de nosotros, ¿verdad?, podemos dar gracias de aquellos hermanos que fueron constantes en hablarnos de las Escrituras, de lo que hizo Jesucristo. Ese llamamiento, por eso el apóstol Pablo dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Fuimos llamados. Así que Pablo tenía la autoridad, ¿verdad?, y podía dirigirse a la iglesia, ¿verdad?, mandándolos en virtud de su apostolado, pero sin embargo él dice, os ruego. Él es autoridad, él como apóstol de Jesucristo es autoridad, pero él nos ruega, ¿verdad?, en lugar de ordenar, suplica. ¿Y en qué suplica? Dice el versículo, continúa el versículo 1 de Romanos 12, ¿verdad? Por las misericordias de Dios. Por las misericordias de Dios. La misericordia de Dios. Dios es misericordioso, ¿verdad? Cuando leemos el Antiguo Testamento y lo estamos leyendo cada día, ahorita estamos en el profeta Jeremías, leyendo una porción cada día, y a través de todo lo que hemos leído hacia atrás, desde Génesis,
miramos la misericordia de Dios. Desde la misericordia que mostró para Adán y para Eva, cuando ellos le desobedecieron. Cuando cuando hicieron a Dios a un lado, ¿verdad? Ellos hicieron vestiduras con hojas, ¿verdad? Pero el Señor les da túnicas de pieles de animales, ¿verdad? La misericordia. Y todavía les da, los sigue amando, ¿verdad? Pero ya están separados de Él, están muertos espiritualmente, porque eso es el pago, ¿verdad? El pecado es separación, el pecado es muerte. Cuando la persona no oye el Evangelio, está muerto espiritualmente. Y si muere físicamente, ¿verdad?, tendrá una muerte segunda, que es el ser arrojado al lago de fuego y azufre juntamente con el diablo y sus ángeles. Por eso la misericordia de Dios para nosotros. Os ruego, ¿verdad?, por las misericordias de Dios, ¿verdad?, es por causa de Dios, por causa de Dios. Leemos ahí en Romanos capítulo 15 y versículo 30, en la siguiente hoja de la Biblia que tenemos, ¿verdad?, si tenemos nuestra Biblia abierta, dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Os ruego, ¿verdad?, por las misericordias de Dios, ¿verdad? Pablo quiere eso, ¿verdad? Y nosotros también queremos eso, ¿verdad? Y por eso cuando pedimos, oren por nosotros en algo que vayamos a emprender, o simplemente por la vida de cada día. Oramos por los demás, oramos por los hermanos enfermos, oramos por los que están en necesidad. Nos acordamos de ellos, vienen a nuestra mente y le pedimos a Dios su misericordia para ellos. Eso es lo que pedimos a Dios, la misericordia para nuestros hermanos, pero también para uno mismo. ¿Por qué? Porque somos pecadores delante de Dios y apelamos a la misericordia de Él. Él tiene ese amor, ¿verdad?, para su pueblo. Pero está diciendo: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿verdad?, que presentéis vuestros cuerpos. Ese es un acto que se asocia cuando se presenta al Señor algo, ¿verdad? En este caso, cuando nosotros obedecimos el Evangelio, estamos delante de Dios, estamos presentándonos delante de Él, ¿verdad? Porque somos de Él. Los judíos, el pueblo de Israel, tenía ese mandato, ese mandamiento. Cuando nacía un bebé, ¿verdad?, y cuando a los 8 días, si era varón, era circuncidado. Y 40 días después era presentado al Señor, se llevaba al templo, se hacía una ceremonia, ¿verdad? Así el Señor fue llevado después de la purificación de María, ¿verdad? Jesús fue llevado, ya le habían puesto el nombre, ¿verdad? A los 8 días le pusieron el nombre de Jesús, como el ángel le había dicho a José y a María: le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y cuando terminó la purificación de María, fue llevado ese bebé, ese Jesús, niño, al templo, ¿verdad?, y fue presentado allí a los sacerdotes. Lo leemos en Lucas capítulo 2 y versículo 22. Bueno, hay varios versículos anteriores, pero en el versículo 22 de Lucas 2 y dice: y cuando se cumplieron
los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Recuerden ustedes que las enseñanzas del Antiguo Testamento o lo escrito en el Antiguo Testamento son para nuestra enseñanza. Ya no estamos en esos ritos, ¿verdad? Pero tienen un significado espiritual para nosotros. Cuando nosotros somos añadidos al cuerpo del Señor, somos presentados a Él. Pertenecemos a Él. El varón judío, ¿verdad?, que era llevado al templo, significaba que era de Dios. Por eso ellos, los judíos, estaban orgullosos, ¿verdad?, de pertenecer a Jehová, aunque llevaran una vida disoluta, ¿verdad?, una vida no digna, y ellos creían que estaban bien. Por eso vino nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, en el Antiguo Testamento se llevaba o se presentaba al Señor. Pero dice el versículo: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y luego va a decir santo, agradable a Dios, ¿verdad? Porque eso es el culto racional. Pero cuando miramos aquí el sacrificio vivo, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento se llevaba un animal vivo, ¿verdad? Se llevaba hasta las puertas, hablando del tabernáculo, ¿verdad?, se llevaba a las puertas del tabernáculo. Ya en el templo se llevaba a la entrada del atrio de los levitas, y allí, ¿verdad?, el que llevaba el sacrificio, el animalito, ¿verdad?, ponía su mano sobre la cabeza para depositar sus faltas sobre él, porque el que pecaba debería de morir, pero en este caso moría un animal en lugar del israelita. Y se ofrecía la sangre, la vida. Pero eso era en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento se ofrecía una sola vez el animal, porque el animal moría, ¿verdad? Pero ya como cristianos somos ofrecidos en un sacrificio vivo, en el que vamos a ofrendar, a dar a Dios todo lo mejor nuestro. Por eso me llamó mucho la atención de la oración de nuestro hermano Alistair. Después de derramar la sangre de Jesucristo por nosotros, ¿verdad?, debemos de estar conscientes de ello, de que Dios dio su vida, ¿verdad?, en su Hijo Jesucristo por nosotros, lo cual nos debe de impulsar, ¿verdad?, impeler, ¿verdad?, nos debe de motivar a llevar una vida santa, ¿verdad? Por eso el sacrificio, dice, debe ser sacrificio vivo, ¿verdad? Todas las cosas que son para Dios, lo hacemos de una manera viva nosotros. Cuando cantamos, independientemente de si cantamos bien o cantamos desafinados, ¿verdad?, bueno, tratamos de mejorarnos, creo yo, cada uno, para ofrecer lo mejor a Dios, ofrecer lo mejor de nuestro canto, porque Él es la audiencia, a Él debemos de agradar. Cuando oramos, cuando alguien está presidiendo la oración, debemos estar atentos a lo que nuestro hermano está orando, aquel que está presidiendo la oración, para poder decir amén, así sea, lo que está llevando nuestro hermano, que así sea. Pero si estamos con nuestra mente en otro lugar, si no estamos atentos,
si estamos pensando en nuestras propias cosas, si estamos distraídos, ¿cómo podemos decir amén? ¿Cómo podemos decir así sea aquello que nuestro hermano está presidiendo en la oración? Debemos de ofrecer lo mejor. Cuando se habla de la ofrenda, Dios nos bendice. Dios nos bendice. Dice la Escritura que el salmista me parece, dice, no he visto justo desamparado, ni que alguien esté padeciendo de hambre, ¿verdad? Dios nos bendice. Dios nos bendice. Y debemos de apartar en nuestros hogares lo que vamos a traer para la obra de Dios. No hacerlo en la última instancia. Ya van a pasar el platillo, a ver, voy a apartar. No, esto ya lo debo de haber traído desde mi casa. Ya apartarlo. Debemos de hacer todo de una manera que agrade a Dios. En los cantos, en las oraciones, en la ofrenda, ¿verdad? Cuando participamos de la palabra, ¿verdad? Cuando participamos de la palabra, ¿qué estamos aprendiendo o estamos cumpliendo solamente con estar oyendo al hermano cuando nos está dando la clase y está sacando versículos de distintos lugares, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, en el Evangelio? Estamos nada más mirándolo. Yo veo que algunos toman notas, qué bueno, ¿verdad? Y que puedan en su casa, ¿verdad?, recordar la clase y dedicar un tiempo, ¿verdad?, para ver qué es lo que el hermano enseñó en su clase. Estar atentos para qué es la exhortación de hoy. ¿Qué es la exhortación? Nuestra exhortación o nuestra predicación es nuestro culto racional, ¿verdad? Porque así dice el versículo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y luego dice santo, ¿verdad? Es decir, algo que lo mejor que tenemos de nosotros, darlo para Él. En el Antiguo Testamento, el animal que se sacrificaba o las cosas que llevaban de ofrenda, ¿verdad?, porque no nada más eran sacrificios cruentos, ¿verdad?, sino que también eran sacrificios incruentos, ¿verdad?, cuando llevaban el trigo, cuando llevaban el hojaldres, cuando llevaban algo que se cocía en cazuela, etcétera, ¿verdad? Preparaban lo mejor, con lo mejor, pero cuando ofrecían un animal, debería de ser sin defecto, sin ninguna falla. La ley lo estipulaba. Se prohibía ofrecer animales defectuosos, animales que tuviesen una pata quebrada, que tuviesen, a lo mejor una rama les sacó un ojo, ¿verdad? O estaban enfermos, estaban como roñosos, ¿verdad? Nada, no, eso no. Dice Deuteronomio capítulo 15, versículo 21, y si hubiere defecto en él, si fuere ciego o cojo o hubiere cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. ¿Se fijan? Nos fijamos. Así que lo que ofrecemos a Dios debe de ser lo mejor nuestro. Debe de ser lo mejor nuestro. En nuestro tiempo, ¿verdad? En nuestro tiempo, ¿verdad? Muchos hermanos a veces prefieren las cosas del mundo que ofrecerle las cosas a Dios, ¿verdad?
Dice allí en Levítico capítulo 1 y versículo 3, si su ofrenda fuere holocausto vacuno, dice, macho sin defecto lo ofrecerás, de su voluntad, es decir, de la voluntad de aquel que lo está ofreciendo. Lo ofrecerás a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y hay más textos de eso. Así que cuando nosotros venimos aquí, no seamos como, ay, hoy es domingo y tengo que ir a la iglesia. No tienes que ir. Dios no quiere a ninguno de nosotros aquí a fuerza. Cuando viene el primer día de la semana, nosotros queremos estar aquí. Queremos estar aquí para tener comunión con los demás hermanos, para tener comunión con Dios, para agradarle a Él, con mis cantos, cuando alguien está presidiendo la oración, cuando alguien está exponiendo la palabra, cuando participo de la mesa del Señor, cuando participo del pan. Con el pan recordamos el cuerpo de Jesucristo que murió en lugar nuestro, en lugar tuyo, en lugar mío. Cuando participamos del jugo de la vid, recordamos la sangre que Él derramó, dio su vida por nosotros. Ahora, ¿merecemos eso? No lo merecemos. Por eso es un don, ¿verdad? Un don es un regalo que nosotros no merecemos. ¿Recuerdan ustedes Romanos capítulo 5 y versículo 1? Y aunque éramos pecadores, aún en el tiempo de que éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, no esperó a ver si Hugo es bueno o X es bueno para poder morir. No, aún siendo pecador, Cristo murió por nosotros. Debemos de estar contentos, agradecidos y dando. ¿Cómo puedo pagar yo eso? Me parece que el domingo anterior, cuando hablábamos de una deuda, ¿verdad? Una deuda que no podemos pagar, y está en el boletín de hoy, ¿verdad? El Señor menciona la parábola de los dos deudores, ¿verdad? Y un hombre le debía 10,000 talentos a su rey, ¿verdad? Y mencioné, esos 10,000 talentos era una fortuna que por varias generaciones tendrían que juntar para pagarle. O sea que iban a pasar varios lustros, muchos años, no sé cuántos años serían, ¿verdad? Por eso el Señor dice, ¿con qué pagará el hombre su alma? ¿Con qué rescatará el hombre su alma? No, con nada, no puede rescatarla. Por eso Cristo murió por nosotros. Nuestra deuda con Dios era una deuda infinita. No la podríamos pagar nunca. Pero Dios, por medio de su Hijo Jesucristo la paga por nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos de dar lo mejor a Él. Es un sacrificio santo, es un sacrificio vivo, ¿verdad? Es un sacrificio agradable a Dios, ¿verdad? Es decir, el cristiano le ofrece lo mejor de su vida. Recordemos que hubo muchas ofrendas que algunos personajes de las Escrituras, que menciona la Escritura en el Antiguo Testamento, no fueron agradables a Dios y no los recibió. ¿Por qué? Porque las intenciones y el corazón de ellos no eran de acuerdo a lo que Dios necesitaba de ellos. La primera ofrenda que no recibió el Señor, ustedes la recuerdan, fue la de Abel, ¿verdad? La de Abel, ¿verdad? No la recibió Dios, ¿verdad? Porque el corazón de Caín, perdón, la de Abel la recibió, la de Caín no la recibió porque él era malo, su corazón era perverso, ¿verdad?
Pero sin embargo, lo que estaba ofreciendo Caín era una ofrenda muy buena para Dios. Digo, si nosotros la viéramos, oh, qué buena ofrenda está ofreciendo este hombre. Pero la de Abel era excelente, ¿verdad? Y Dios tomó la de Abel. Y Caín se ensaña contra su hermano. Y Dios le dice, ¿por qué te has ensañado? Lo leemos ahí en Génesis capítulo 4, perdón. ¿Por qué te has ensañado con tu hermano? Dios ve el corazón de él, ¿verdad? Y dice, si el pecado está a tu puerta, y el pecado siempre está enfrente de nosotros para hacernos caer. Y dice, pero tú te enseñorearás de él. Es decir, Dios nos está diciendo que nosotros podemos mandar sobre el pecado, sobre la tentación. Nosotros podemos mandar, pero ¿qué hacemos? A veces sucumbimos al pecado. Pero Dios no aceptó la ofrenda de Caín, tampoco aceptó la ofrenda de Saúl. ¿Recuerdan ustedes cuando desobedeció, recibió un mandamiento de Dios? Ve y destruye a los amalecitas, a su rey, todo, hombres, mujeres, bestias, todo lo vas a destruir. Pero no lo hizo. Y Dios le dice a Samuel, me arrepiento de haber puesto por rey a Saúl. Y Samuel va y le dice, y sale Saúl a recibirlo, Señor, hice todo lo que me mandaste. ¿Y qué son esos balidos que oigo? Es que, y ahí empieza, los soldados quisieron ofrecer lo más gordo para Dios. Y eso no fue el mandamiento. Entonces debemos de cumplir lo que el Señor nos demanda en su palabra. Usías, un rey de Judá, en 2 de Crónicas, capítulo 26 y versículo 16, Usías estaba tremendo en sus primeros años de su reinado, ¿verdad? No vamos a leer las citas, ¿verdad? Los textos, ¿verdad? Pero nada más mencionárselos. Pero después de que ya se sintió muy fuerte, se creyó superior a todos los demás y entró al templo a quemar incienso. Y muchos sacerdotes le dijeron, no te toca a ti hacer eso, ¿verdad? Y él se enfurece, ¿verdad? Se enfurece. Quería quemar incienso, pero no era labor de él. Y se enfurece, ¿verdad? Y le brota la lepra en la frente. Y rápidamente para afuera del templo, ¿verdad? Entonces, tengamos cuidado, ¿verdad? Con aquello que pensamos que es agradable a Dios. Porque es agradable para nosotros, Dios lo debe de aceptar. No, pensemos, ¿qué dice la Escritura respecto de las cosas que hagamos? ¿Qué dice la Escritura? Y esto es lo que muchos en las denominaciones, ¿verdad?, deberían de mirar en las Escrituras, ¿verdad? Estudiar las Escrituras, para ver si las cosas que ellos hacen son como están en las Escrituras. ¿Son así? ¿Se agrada a Dios de ello? Y miramos que Dios no se agrada de ello. Entonces el sacrificio debe ser vivo, santo y agradable a Dios, porque nos dice, porque es vuestro culto racional. Vuestro culto racional. ¿Qué significa esto? Culto racional involucra o comprende o envuelve la mente y que se comprenda el mensaje de la palabra de Dios.
porque se oye el mensaje, se queda en la mente, pero no se comprende. Y el culto racional incluye esas dos cosas: recibir el mensaje y comprender qué me está pidiendo Dios a mí que haga. ¿Qué me está diciendo Dios en este texto? Si consideráramos solamente este texto, ¿verdad? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué me está diciendo Dios a mí? Pues todo esto que hemos mencionado en esta mañana. Así que si tú quieres ser parte y de tener un culto racional, de que has escuchado el mensaje, de lo que demanda a Dios de ti y lo que tú debes de entender y comprender y actuar de acuerdo con lo que dice la palabra, es una invitación. La predicación es la invitación que Dios hace al hombre para que venga y le sirva. Así que ¿qué piensas tú en tu mente de esto? Para aquellos que no han obedecido el Evangelio, ¿qué piensas tú de ello? Vamos a cantar un himno. El himno 16. La invitación es la palabra, pero cantamos